tardes. Realmente vamos a iniciar la tercera conferencia que tiene y realmente con pena, porque hay que ver con qué gusto y con qué alegría escuchamos todo en las conferencias. Así que vamos a dar punto final y le cedo la palabra y muchísimas gracias por el gran esfuerzo que habéis hecho. Muchas gracias. Es un placer y aprovecho porque, como luego siempre digo muchas gracias y ya está, aprovecho para agradeceros de verdad. Me he sentido muy bien escuchada y muy buena acogida y he estado súper a gusto, o sea que gracias. Bueno, a ver si puedo decir algo sensato de la pandemia, el COVID y todo esto. Empezamos por la situación de partida. La situación de partida es que hemos vivido este tiempo, ¿no? Un repaso. Vivimos el confinamiento, para algunas personas fue relativamente pasable, para otras personas fue incluso bueno y para muchas personas fue un momento muy difícil, un momento donde se vivía mucha soledad, mucho miedo, mucha incertidumbre. Yo, por ejemplo, nosotros vivimos en Madrid entre dos hospitales, entre el Hospital de la Paz y el Hospital de Ramón y Cajal. No había nadie en la calle excepto las ambulancias. Y lo único que oía yo en la calle eran las sirenas de las ambulancias todo el rato, nada más que sirenas de las ambulancias. Eso a mí me impactaba un día y otro día y otro día. El confinamiento fue duro y nosotros vivimos fenomenal en casa con nuestros 3 hijos ya súper mayores y muy agradable y cocinamos mucho y nos lo pasamos muy bien, pero con la conciencia de que se estaba viviendo una tragedia y nosotros en casa metidos, ¿no? El confinamiento empieza ahora a pasar factura en las consultas de psicología. Ahora empiezan a llegar las personas que derivan problemas de entonces, ¿no? Supuso y supone todavía una pérdida de modos de vida a los que estamos acostumbrados. Hay muchas costumbres que han cambiado con la pandemia. Por supuesto, el confinamiento no las cambió todas, pero después hemos perdido el contacto, hemos perdido abrazo, vamos recuperando ahora tímidamente 2 años después, poco a poco, la posibilidad de hacer planes a largo plazo. Hasta hace poco no podíamos. Sobrecarga emocional, sobrecarga de trabajo. Los que teletrabajábamos teníamos que aprender nuevos formatos de trabajo, de docencia, de cómo examinar online, de sobrecarga, cada uno la que le tocara. Un gran distanciamiento social. El ejemplo, por ejemplo, mi madre, que es viuda desde hace 20 y muchos años, pero tenía sus costumbres, sus rutinas de jugar las cartas los lunes y los martes iba a tomar un café con alguien y de repente sus amigos, 82 años, población de riesgo, ya no se juntaban. No solo en el confinamiento, sino después, desde el confinamiento se han visto 2 veces, al aire libre y 2 veces. Hemos perdido relaciones, hemos perdido sensación de cercanía. Hay mucha gente que todavía arrastra dificultades económicas por ese parón y por el parón de después. Hay mucha gente que no ha recuperado el nivel de actividad que teníamos antes, que no va a cines, que no va a conciertos, que no va a restaurantes, que no va a centros comerciales. Ahora os contaré alguna persona que tengo por ahí, pero la economía se va recuperando poco a poco, pero las personas han pasado muchas dificultades, algunos no han podido superarlas y otros todavía no han terminado de superarlas, ¿no? Estamos inmersos ahora en un duelo colectivo. Supongo que todos, si nos ponemos a contar, aquí todos tenemos historias, o en nuestra propia familia, o en nuestros conocidos, gente que lo ha pasado francamente mal porque ha perdido seres queridos. Y además se han perdido de forma
en que era muy difícil despedirles, muy difícil hacer todos los rituales de duelo y de despedida que tenemos establecidos para ir poco a poco haciendo más real la pérdida y ayudándonos a digerirla. Yo tengo compañeros en la universidad que han perdido a su madre, a su suegra, ingresado él con COVID en la UCI mucho tiempo, su hija embarazada con COVID, es decir, situaciones de estas que dices, esto... ahora mismo estamos participando, comillas, en un proyecto europeo sobre el duelo en COVID, porque se ha detectado que es imprescindible atender específicamente a la gente que ha perdido a alguien durante el COVID. Son duelos distintos. Las tareas que hay que hacer para el duelo son las mismas, pero las circunstancias en las que se elaboran esos duelos son diferentes. Lo hacen bastante más difícil y hay que atender específicamente eso. Están llegando ahora a las asociaciones que atienden problemas de duelo, ahora, los duelos de todos estos 2 años, ¿vale? Algunos autores ya un poco más, profundizando un poco más, se ha disuelto lo que llaman el mundo de la seguridad. Todos funcionamos en la vida como si fuéramos invulnerables y es bueno hacerlo. Es decir, hacemos planes para dentro de un mes, como si dentro de un mes supiéramos que vamos a estar y que va a estar todo igual. Y nadie sabe qué va a pasar dentro de un mes. Somos muy vulnerables, somos muy poquita cosa. En cualquier momento nuestra vida se tuerce, pasa algo, le pasa algo a alguien cercano, pero no es sano ni sería deseable que viviéramos continuamente con esa conciencia de vulnerabilidad, conciencia de realidad extrema. Es muy bueno hacer planes, sentirnos seguros relativamente de nuestro contexto, de nuestro futuro inmediato. Todo esto el virus nos ha enseñado a vivir en la incertidumbre continua. Es decir, yo no sé si estoy contagiado o no sé si soy asintomático, no sé si lo voy a estar, no sé si lo estoy, cómo voy a estar, no sé cómo funcionar. Nosotros veníamos aquí diciendo, vamos a llevar mascarilla y a ver, porque ahora mismo ya uno no sabe si ponérselas, si no ponérselas. Y digo, es el mundo del no saber muy bien. Tenemos un viaje pero no sabemos si va a poder ser. Compañeras mías que se casaban, que no sé si me voy a poder casar porque no sé si se me va a permitir viajar a mi familia. ¿Qué os voy a contar, no? Todo esto ya lo sabemos, pero quiero empezar repasándolo para ver desde aquí qué hacemos, ¿no? Hay una situación que se ha llamado la fatiga del COVID, que supone un desgaste enorme emocional por resultado de estar continuamente en estado de alerta, ¿vale? El COVID nos ha puesto en una situación, si pensamos en un coche, las revoluciones de un coche, pues estamos un poquito sobre revolucionados. La amenaza nos pone en alerta y esa alerta desgasta física y emocionalmente. Ese desgaste se está viendo ahora mucho. Ahora os pondré algunos datos, pero en los jóvenes, yo soy profesora en primero y en cuarto en la universidad. Y en primero soy tutora de un grupo. Lo que he visto este año no lo había visto nunca. Los problemas de los jóvenes de 18 años, yo no había visto cosa igual nunca. En una clase que tengo de 58, 60 alumnos, este año 3 intentos de suicidio durante el curso. Es decir, ahí estudiando la carrera que quieres, habiendo aprobado, estando donde quieres estar, y otros muchísimos me piden tutoría porque me dicen, no sé qué me pasa, pero estoy como cansado, desmotivado, me gusta la carrera pero no estudio, no puedo. Esto nunca me había pasado. Hay gente que no estudia siempre, pero son lo menos, y no estudia por otras razones, pero no queriendo estudiar, no pueden. Les cuesta concentrarse, están en un estado de ánimo muy bajo. La mitad de mi clase está medicada con psicofármacos, lo están pasando mal, sobre todo los jovencicos, pero todos nosotros también, el resto de la población también. Aunque no seamos conscientes y estamos viviendo nuestro día a día, pues como buenamente podemos, y tirando para adelante.
pero empieza a notarse la factura que nos ha pasado 2 años de un acontecimiento tan traumático. Se han interrumpido planes de futuro, interrupción de las pautas de socialización y de intercambio emocional. Fijaros, para nosotros, pues yo, que soy, ya os lo dije ayer, vasca, y eso quiere decir no muy amiga de que me toquen ni de tocar, ni de expresar sentimientos así, he llegado a echar tanto de menos el contacto físico, el abrazo de amigos, que ahora cuando veo a alguien voy. Ese distanciamiento, imaginaros los jóvenes, los adolescentes, 14, 15 años, que les ha pillado justo en su momento de socialización máxima. Y de repente lo que es obligatorio para su salud mental, que es relacionarse, quedar, y de repente estaba prohibido y estaban mal y les reñían por juntarse. Y esto para ellos ha sido tremendo. Y otros autores hablan de que estamos inmersos en el no tiempo, que os describo. Una vida en un presente continuo, de supervivientes del día a día, afanados en salvarnos del naufragio sin apenas poder dibujar el horizonte. El presente lo absorbe todo. Como hasta hace muy poco no podíamos hacer planes de aquí a un mes, no sabíamos qué iba a pasar, si venía otra ola, si no venía, si iban a permitir que nos moviéramos, si no, si yo podía viajar a ese país o no, si necesitaba este pasaporte o este otro. Es decir, hemos estado y estamos empezando a dejarlo atrás, pero inmersos en este no tiempo, en un presente continuo. Pues vamos a ver esta semana, vamos a ver hoy, pero poco más, ¿no? Dice Vázquez, el autor de Ahí abajo, es con seguridad el suceso no bélico que ha alterado más las vidas y el estado emocional a la humanidad. No sé si es exagerado, pero desde luego es uno de los que más, ¿vale? Es uno de los que más. Aquí sé que está muy pequeñito, pero os lo cuento. Hay un estudio nacional que empezó en el 2020 a analizar el estado de salud mental de la población en el COVID desde el confinamiento, y este estudio va haciendo un seguimiento cada X tiempo, ¿vale? De momento solo han publicado los datos de abril del 2020. En marrón son las mujeres, en amarillo son hombres, y lo que miden es arriba estrés postraumático, en medio problemas de ansiedad y debajo problemas de depresión. Vale, son interesantes aquí 2 cosas. Una, que a las mujeres nos ha afectado más, no todo esto, porque las mujeres siempre tenemos un poco más de estas 3 cosas en general, ¿vale? Siempre tenemos más problemas de salud mental, pero segunda cosa importante, que los porcentajes que hay ahí de los hombres también son mayores de lo normal. Todos estamos mostrando más problemas de salud mental de lo normal. De hecho, yo me alegro por mis alumnos de cuarto, porque salen y tienen trabajo, pero tienen mucho trabajo. Nunca hemos visto las consultas de psicología tan llenas, están abarrotadas. Hay listas de espera enormes, por lo menos en Madrid. Y una demanda creciente. Además, no es que haya habido un pico y luego baja, sino que cada vez hay más demanda de gente que no sabe manejar cómo está, ¿no? Y este otro gráfico no se centra tanto en hombres y en mujeres, sino en grupos de edad. El de abajo, el grupo de abajo, lo mismo, estrés postraumático, ansiedad y depresión. El grupo de abajo son los jóvenes de 18 a 24 años. Fijaros, ¿vale? De 25 a 34, 35 a 44, de 45 a 54 y de 55 a 75 los de arriba, que curiosamente, a pesar de ser el grupo de población más amenazado inicialmente por el COVID, a quien la enfermedad dañaba más, han resultado ser los más resistentes en problemas de salud mental, los más resistentes. Cuando estábamos confinados, en la universidad estábamos como en ebullición, diciendo ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y un compañero y yo pusimos en marcha una investigación
para buscar sentido y crecimiento en COVID durante el confinamiento. Le hacíamos muchas preguntas, lo lanzamos por internet, nos contestó un montonazo de gente, nos escribieron unos mensajes preciosísimos y nuestra sorpresa fue precisamente el grupo más amenazado, el grupo más duro, el que más sentido veía, el que más crecimiento, y en los mensajes que nos mandaban efectivamente habían puesto en marcha estrategias que os voy a contar que mostraban un aprendizaje que otros grupos más jóvenes no tenían, de cómo lidiar con estos problemas, ¿vale? Por lo tanto, las mujeres, los jóvenes, los más afectados en temas de salud mental. No se habla mucho, aunque ya se empieza a hablar, pero durante el confinamiento los datos eran escalofriantes del suicidio y las autolesiones. Pero los datos están empezando a ser muy preocupantes. De 0 a 29 años, esto compara en azul las muertes por COVID, en rojo las muertes por suicidio, ¿vale? Las muertes por suicidios normalmente son más porque las del COVID son nuevas y siempre hay suicidio, pero han aumentado muchísimo. La primera de 0 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años. El grupo de edad más afectado por los suicidios, de 40 a 49 años. Probablemente los más afectados por los problemas económicos, la incertidumbre por cómo voy a sacar adelante a mi familia, qué hago, ese agujero negro donde entramos cuando no ves salida. Bien. Bueno, y esto es simplemente nada, que ahora en marzo recientemente la OMS ha sacado el último informe sobre salud mental en COVID que confirma todo lo que os acabo de decir. Confirma que los grupos más tocados son los jóvenes y las mujeres, confirma el preocupante aumento del suicidio a todos los niveles. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que ha sido una situación traumática, ¿vale? Efectos de una situación traumática. Ahí está el coronavirus. Voy a ir despacito. Imaginamos que la línea de abajo es el tiempo, que va pasando el tiempo. Y la línea de arriba es nuestro funcionamiento habitual. Cómo de bien estamos, cómo de bien funcionamos, ¿vale? ¿Qué sabemos de los efectos de la exposición de las personas a una situación traumática? Nosotros vamos funcionando normal y de repente llega el coronavirus. Aquí tenemos varias opciones. La primera es bajar para abajo, es decir, es empeorar nuestro funcionamiento, deteriorarnos y continuar dañados, ¿vale? Que sigue el tiempo y nosotros seguimos ahí abajo y nos remontamos. Estamos ahora haciendo otra investigación sobre trabajadores en residencias de mayores durante el confinamiento y los meses siguientes. Y estamos buscando factores de fortaleza y de resiliencia y de resistencia, ¿vale? Entonces estamos haciendo entrevistas en profundidad a distintos tipos de trabajadores sanitarios y yo, por ejemplo, el otro día me tocó entrevistar a una persona que trabaja en peluquería en una residencia y a la persona de recepción, mis dos últimas entrevistas. La de recepción me contaba, dice, cuando yo pregunto ¿qué tal fue el confinamiento? Esta es la pregunta para empezar. Y todas se ponen a llorar. Dice, lo que vivimos en el confinamiento, dice, estuvimos tiempo y tiempo sin recursos, sin saber, ahí con los señores mayores. El día que vino la UME a desinfectar la residencia, estábamos todos abrazando, llorando, abrazándonos porque por fin alguien hacía algo por nosotros, o sea, una sensación de abandono. Lo que han vivido los trabajadores de residencias, por lo menos allá en Madrid, fue durísimo. Y una de ellas es la que me decía, lo que os decía antes, me decía, yo, desde entonces, y para 2 años, tengo pesadillas todas las noches, no puedo dormir, estoy medicada, no salgo de casa sin mascarilla a ningún lado, no entro en ningún sitio cerrado que no sea mi casa o mi lugar de trabajo, no voy al centro comercial, no voy a tiendas, no voy a restaurantes, no voy al cine, no voy a ningún sitio y tengo mucho miedo.
contagiarme porque he visto mucho sufrimiento, he visto muertes muy duras, muertes sin oxígeno, muertes de asfixia. Yo he visto situaciones tremendas, ¿no? Esta persona en el coronavirus bajó para abajo y se ha quedado ahí, no ha remontado, ¿vale? Otra opción es gente que llega el coronavirus y parece que no pasa nada y sigue fuerte. Estaba fuerte antes y sigue fuerte después y sigue fuerte ahora. Esto es lo que llamamos inmunidad, luego le vamos a poner otro nombre. Una compañera mía que empezó el coronavirus, empezamos a hacer cosas, ahora os cuento mi experiencia, pero esta mujer organizó un servicio de atención a sanitarios, de atención telefónica a sanitarios por parte de los psicólogos de la universidad. Y ahí lo organizaba todo, lo coordinó todo, luego hizo no sé cuántos cursos de asistencia sanitaria. No ha flaqueado ni una sola vez, así como un roble, ¿vale? Hay gente que ha pasado el coronavirus, ha pasado la pandemia y parece que no le ha afectado. Otra gente, entre los que me incluyo, ya así en plan confidencia, bajamos. A mí lo que os contaba, el sonido de las sirenas de las ambulancias continuo, a mí me mataba. El ser consciente de lo que estaba pasando fuera podía conmigo. Dentro de nuestra casa hay 2 enfermos de riesgo. La preocupación por esos enfermos era muy gorda. Hubo un momento que cuando se puso en marcha ese servicio para sanitarios, ¿quién quiere colaborar? Yo, por supuesto, yo tengo 20 años, más de 20 años de experiencia clínica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Atendí unas cuantas llamadas y le dije a la inmune, le dije, no puedo seguir, no tengo fuerzas, no puedo con esto. O sea, necesito las pocas fuerzas que tengo para cuidarme a mí y a los que tengo al lado. No puedo. No me había pasado en mi vida verme tan débil, tan vulnerable, tan debilitada, más que débil, ¿no? Tan mermada, digo. Pero es que me altera mucho cada conversación, me preocupa mucho cómo ayudarme, y nunca me había pasado. Yo sé cómo ayudar, estoy formada para ayudar a gente que tiene problemas de miedo, de estrés, se me daba muy bien. No pude y me costó salir, me costó recuperarme y poco a poco pues vas fortaleciéndote, vas recuperando, vas estableciendo otra vez tus lazos, tus fuentes de seguridad y vuelves a tu nivel de funcionamiento de siempre. Entonces, esto es el ejemplo de la recuperación, ¿vale? Y vuelvo a mi funcionamiento de siempre. Y una última posibilidad es el crecimiento. Hay personas que no solo salen del COVID como estaban, sino que incluso salen mejores, que han aprovechado la circunstancia para crecer, para darle un significado, un sentido, para que sea una oportunidad de crecimiento personal, de crecimiento en algún sentido que ahora veremos, ¿vale? Entonces, a mí desde el COVID me han pedido varias charlas de esto, pero normalmente las charlas que me piden son charlas dirigidas a la recuperación. El cómo hacemos para volver a estar como antes, porque me piden charlas de gente que está dañada, de trabajadores que están estresados, que teletrabajan desde hace 2 años, o gente que tiene problemas. Y mis charlas suelen ser para la recuperación. Pero esta charla la quiero enfocar hacia el crecimiento, para saber cómo sacar algo bueno de todo ese punto de partida, ¿vale? Bien, cuando os hablaba antes de la inmunidad, esas personas que parece que no les ha afectado el virus, normalmente a eso se le llama, la imagen de esto es un roble, porque vienen las tormentas y el roble está siempre firme, no se tambalea, está firme. Y los sinónimos de esto es resistir, soportar, proteger. Se le llama resiliencia emergente. Ya sabes, la resiliencia es una palabra muy de moda últimamente y bastante mal utilizada, que quiere decir la capacidad para soportar un hecho adverso, traumático, negativo,
y salir reforzado, ¿no? Bien. Y luego estábamos hablando de la recuperación. La imagen de la recuperación es el bambú que se dobla, es muy flexible, pero luego vuelve a su ser, ¿no? Esa es la imagen de la recuperación, del crecimiento, bien. La flexibilidad, la plasticidad, y se le llama resiliencia de impacto mínimo. Bueno, esto no os lo voy a explicar. Hay muy poco escrito sobre el crecimiento después del COVID, muy poco escrito. Así que os voy a contar sobre todo lo que se sabe de crecimiento después de una situación traumática en general, ¿vale? Empezamos por: ¿puede haber crecimiento después de una situación así? Aquí he recogido algunas de las noticias de salimos más fuertes, empezando por el gobierno, salimos más fuertes, más unidos que nunca, volveremos a las calles siendo mejores. Y por otro lado, otro conjunto de noticias de confirmado: no seremos mejores, no saldremos mejores del COVID sino más obedientes, no saldremos mejores, y cómo la pandemia ha agravado la polarización social, los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. Bien. O una frase que me encantó: el mundo después de la pandemia será exactamente igual, solo que peor. Ha habido todo tipo de vaticinios y de predicciones, ¿vale? ¿Es posible el crecimiento? Pues vamos a ver, ¿vale? ¿En qué consiste el crecimiento? Para que haya crecimiento personal hace falta una situación amenazante, y aquí en negrita, con capacidad para cuestionar nuestras creencias básicas, nuestras asunciones, las que uno tiene a lo largo de la vida, lo que yo normalmente utilizo para entender el mundo. Ahora os voy a poner ejemplos de estas asunciones, ¿vale? Suponen, es decir, nos mueve nuestras creencias. Necesitamos un evento que nos descoloque, que lo que creíamos que teníamos claro ya no lo tengamos tan claro, ¿vale? Un desafío para la forma en que la persona entiende el mundo, así como para los recursos que pone en marcha para adaptarse. Yo normalmente para mi día a día voy bien con los recursos, pero esto es una situación que me exige recursos que yo no tengo. Tengo que espabilar para adaptarme a esa situación, aprender recursos nuevos, ¿vale? ¿Cuáles son esas creencias básicas que normalmente una situación traumática nos desbarata y nos descoloca? La primera, que el mundo es justo, que el mundo es controlable, que es predecible, que tiene sentido, que el mundo es un lugar bueno para vivir. Eso es un conjunto de creencias sobre el mundo que normalmente no son explícitas. Se hacen explícitas pocas veces. Por ejemplo, cuando decidimos traer un hijo al mundo, esta creencia tiene que estar debajo. El mundo tenemos que creer que es un lugar donde merece la pena traer a alguien, ¿no? Es una de las grandes creencias básicas. Otras se refieren a creencias sobre nosotros mismos, que somos dignos de respeto, que somos competentes. Por eso hablábamos ayer de cuando la víctima recibe una agresión injusta, se tambalean estas creencias, se tambalea su identidad. ¿Quién soy yo? Que me pueden hacer daño y no soy digno de respeto. Y creencias sobre los demás, que en principio podemos confiar en ellos, que yo me identifico, que les entiendo, que sé más o menos cómo funciona la gente, que la gente básicamente es buena, que si tú te tratas bien, ellos te tratan bien. Son creencias con las que funcionamos habitualmente. Son una especie de contrato social que hacemos todos, ¿no? Y entonces todos podemos más o menos estar de acuerdo en que las cosas importantes son más o menos comunes y las normas de convivencia están más o menos establecidas. Una cuestión que se ha debatido últimamente es si esas situaciones traumáticas que nos descolocan necesariamente tienen que ser malas, tienen que ser negativas. Es necesario el sufrimiento. Y aquí os pongo una foto de unos pies de un recién nacido, porque parece ser que no es necesario. Una situación nos puede descolocar exactamente igual si es una situación en positivo también. Un nacimiento de un hijo, de un nieto, es algo que muchas veces te hace ver la vida de otra manera, cambia nuestro paradigma desde el que entendemos el mundo, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí bien? ¿Dónde se puede crecer? ¿Cuáles son las áreas de crecimiento personal? ¿Vale?
La primera, podemos crecer en el sentido de descubrir que tenemos más fortaleza personal de la que pensábamos, que somos capaces de aguantar más de lo que podíamos o de lo que hubiéramos pensado, pues aprender sobre las propias capacidades, sobre nuestras habilidades, la resistencia personal. Y entonces, a partir de este suceso, yo soy una persona que confía más en sí misma, en mis recursos, que me vivo vulnerable, pero a la vez también me vivo fuerte. Vulnerable no es sinónimo de débil. Vulnerable es tomar conciencia de que no lo podemos todo, por mucho que a veces nuestros egos se suban no sabemos a dónde. No lo podemos todo. Nos pueden hacer daño, se nos puede dañar. Eso es ser vulnerable, que no es lo mismo que ser frágil ni débil. ¿Vale? Paréntesis, no pensaba, pero ya que estoy explicando esto, hay un libro precioso de un compañero de comillas que murió hace 3 años y medio, sobre la vulnerabilidad, que os recomiendo. El compañero se llama Ignacio Bonet, jesuita, y es un libro delicadísimo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero buscáis Ignacio Bonet, vulnerabilidad, el título tiene la palabra, es magnífico, ¿vale? Esta experiencia de ver que se me puede dañar, pero que puedo aguantarlo, que puedo soportarlo y que incluso me he descubierto a mí mismo afrontándolo bien, es un área de crecimiento. Otro área de crecimiento puede ser lo que yo he aprendido respecto a la relación con los demás. He podido descubrir en los demás y en mí mismo un mayor altruismo, una compasión o cercanía, una actitud más prosocial, más de cuidado de los demás. Valoro más cuando la gente me trata bien, valoro más que me hagan un gesto de cariño, valoro más que me intenten ayudar, más conexión con personas que están viviendo lo mismo que yo. Yo no sé vosotros, pero para mí al principio el momento de los aplausos era esto, era sentir que estamos todos a una viviendo lo mismo y dándonos ánimos unos a otros, ¿no? Bueno, era para los sanitarios, pero era mucho más que un aplauso para los sanitarios, era una expresión de comunidad eso. Y el tema del altruismo, nosotros pusimos en marcha un proyecto para dar esperanza y sentido en el confinamiento desde la universidad a iniciativa de los ingenieros del ECAI y que se llamaba Gaudete, el proyecto Gaudete. Y en ese proyecto a mí me tocó la parte del sentido, yo coordinaba la parte del sentido, cómo damos sentido a esto que estamos viviendo. Y una de nuestras ocurrencias fue recoger todas las noticias que hablaran de solidaridad, de altruismo, de apoyo, de ayuda de unos a otros, y tuvimos que parar porque no dábamos abasto. La cantidad de iniciativas que hubo, se llamaba una ola de generosidad, la han llamado, ¿no? Pero era impresionante. Bien, pues esta es otro área de crecimiento, no solo yo conmigo de qué he aprendido de mí, sino que he aprendido de mi relación con los demás, que he aprendido de los otros, de su relación conmigo, de su relación con la sociedad, de sus ganas de colaborar. Una frase que me encanta en este sentido. Adela Cortina, que no sé si sabéis quién es, un referente en ética. Saldremos de esta y estaremos preparados para enfrentar crisis futuras si aprendemos que la solidaridad se cultiva día a día y no se improvisa. Es decir, estas olas de generosidad salen muy al principio y luego siempre se aplanan, pues siempre es igual, da lo mismo de qué estemos hablando. El primer arranque siempre es una solidaridad desmedida y luego todo se va, nos vamos habituando, ¿vale? Nos vamos adaptando. La llamada de Adela Cortina es aprovechemos esto y mantengamos esto. Mantengamos la idea de esa ayuda que vimos durante el confinamiento, la podemos seguir viviendo si nos cuidamos, ¿no? ¿Qué más áreas de crecimiento? Es posible que se hayan abierto para nosotros nuevos caminos después del confinamiento. Esa foto, que no sé si veis bien, es un señor en un diván haciendo terapia con Sigmund Freud por pantalla, ¿no?
Es un ejemplo de cómo ha cambiado para muchos psicólogos, se ha abierto un mundo de posibilidades con la teleterapia. Y al principio todos decíamos eso no, porque el contacto personal es imprescindible. Y ciertamente una de las cosas que yo salgo valorando del confinamiento y de la pandemia es lo importante que es el contacto físico, personal, presencial. Pero de repente ha habido muchísima gente que no tenía acceso a atención psicológica que ahora sí la tiene. No tenía acceso porque vivía no sé dónde, porque no tenía posibilidad de viajar y de repente se facilita todo mucho. Y es sorprendente la calidad de estas terapias. Es un ejemplo de, mira, el confinamiento a mí me ha servido para aprender nuevas formas de atender a la gente y de ayudar a la gente, o para aprender nuevas formas de dar clase. Yo he cambiado mi asignatura de arriba abajo, no porque me obligaran, que me obligaron, porque no podíamos dar clase más que online, ¿no? Pero después, ahora que ya hemos vuelto a las aulas y ya hemos vuelto toda la presencialidad, digo, ¿por qué no me quedo con lo bueno de todo eso que hemos aprendido, ¿no? Otras personas de estas llamadas de teléfono, de las entrevistas que os contaba a trabajadores de residencias, una de ellas, la peluquera, me decía, he descubierto el poder que tengo para animar a los demás y para serenar a los demás. Era la persona a la que todo el mundo venía cuando estaban más flojos y yo les tranquilizaba y me he dado cuenta de esto y he decidido que voy a formarme en este otro sentido. Me encanta la peluquería y voy a seguir siendo peluquera, pero voy a prepararme mejor para ayudar a la gente, con cursos, con formaciones, pues una nueva orientación, ¿no? Transformar la experiencia en oportunidad, descubrir nuevos caminos, nuevas posibilidades hacia las que dirigir nuestra vida. Podemos crecer apreciando más algunas cosas que antes teníamos pero que quizás no apreciábamos lo suficiente. He puesto ahí el abrazo porque es una de las cosas, ya os cuento, que yo más he aprendido a valorar, el contacto, pero cambios en mis prioridades vitales, valorar aspectos que antes dábamos por sentado, como que la gente quiera venir a estar conmigo, que estemos celebrando continuamente. Ahora yo tengo una familia que siempre ha sido muy de celebrar, pero ahora ya nos estamos pasando un poco, pero lo celebramos todo porque ha habido tanto tiempo de cuidar a mi madre, de no nos juntamos, llevamos sin juntarnos en Navidad por estos 2 años, pues, de repente valoramos y nos damos cuenta de lo bendecidos que somos, de lo afortunados que somos por tener según qué cosas, ¿no? Y por último, también puede ser una fuente de crecimiento nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque una situación como la que hemos dicho al principio es una situación que necesariamente nos obliga a la trascendencia. Es decir, nos obliga a separarnos de la realidad y mirar desde un poquito más lejos, a tomar otra mirada en las cosas, ¿no? A relativizar, a distanciarnos. Eso forma parte de la espiritualidad, el alejarme y reflexionar y darle un sentido y sentir una conexión y buscar más arriba, más en otro nivel, el sentido de las cosas, ¿no? Se pueden fortalecer mis creencias, se pueden aumentar, pueden nacer mis creencias, cambios en mi forma de ver la vida, en mi filosofía de vida, me pregunto cosas que antes no me preguntaba. Estas son las áreas de crecimiento. ¿Cuáles son las ayudas para el crecimiento? ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer? La religiosidad y la espiritualidad puede ser, normalmente es. Digo puede ser, pero yo con esto soy un poco... A veces me asusto. La religión y la fe no siempre ayudan. Con permiso, ¿verdad? Hay formas de plantearse la fe que no ayudan y hay creencias que no ayudan.
Y ahora en psicología, cuando nos hemos metido en la espiritualidad, estamos dándonos cuenta que hay distintas formas de relacionarse con lo divino, ¿vale? Quien cree en un Dios severo que lo único que hace es juzgar y castigar y funciona con el miedo a la condena eterna, esas creencias no ayudan. De esas creencias he tenido yo muchas en consulta, hacen sufrir, ¿vale? La persona que se relaciona con un Dios que ama, que te acepta, que te acoge, que te entiende, que te ayuda, que te soporta y aún a pesar de todo lo que tú eres te sigue queriendo, eso sí ayuda. Entonces, cuidado, porque no depende de cantidad de fe ni cantidad de actos, sino de qué está hecha mi fe, de qué están hechas mis creencias, ¿no? Es muy importante esto, ¿vale? ¿Qué también ayuda para el crecimiento? Las emociones positivas, el sentir, por ejemplo, que vamos todos unidos, sentir que somos un grupo cohesionado, una sociedad de la que podemos estar orgullosos. Yo personalmente, con todas las críticas que podamos hacer, a mí España me ha encantado. ¿Cómo hemos reaccionado? Sobre todo porque yo tenía alumnas en otros países que les pilló el confinamiento de Erasmus. A una hija nuestra también les pilló en Escocia, pero nos la trajimos enseguida. Pero hay alumnas que se quedaron en Alemania, en otros países, que estaban espantadas del nivel de violencia, de protestas en la calle, de rebeldía contra cualquier norma. Y mi miedo durante el confinamiento era, esto es un polvorín, en cualquier momento salta la chispa. Cuando la gente está tan crispada, cualquier cosita, eso es ya un conflicto violento. Y no ha saltado. Ha habido protestas, ha habido de todo, ha habido opiniones, la gente está muy crispada, eso sí es verdad. Pero somos de los países más tranquilos, en general, en este sentido social. ¿Qué más ayuda al crecimiento? Dar un sentido, encontrar un sentido a lo vivido, darle un significado a lo vivido y a nuestra vida. Si nuestra vida tiene un sentido, nosotros crecemos más fácil ante las dificultades. Ahora, por eso, cuando termine con el crecimiento, voy a hablar un poquito de sentido también, ¿vale? ¿Y qué más ayuda? Hemos dicho que un evento traumático nos descoloca y nos revuelve nuestras creencias. Tenemos que recolocarlas. Tenemos que volverlas a poner en su sitio o cambiarlas, o coger nuevas, desechar alguna. Pero todo eso es un trabajo cognitivo. Es un trabajo, lo que llamamos los psicólogos, elaboración cognitiva. Tengo que darle vueltas a lo que ha pasado. ¿Qué viene fatal para esta elaboración cognitiva? La sospecha. La sospecha es el término que usamos los psicólogos para esa reacción de siempre que hay un evento traumático, siempre hay conspiranoicos de la teoría de la conspiración, de la negación, de que nos están engañando, de que siempre sale evento traumático, teoría de la conspiración. Es un pack, ¿vale? Y esta sospecha no nos ayuda a elaborar. Es más, la vivimos como una amenaza. Y normalmente reaccionamos más violentamente de lo que deberíamos. A alguien que te dice esas cosas, pues mira, reaccionamos mal porque estorba nuestro proceso de crecimiento y de elaboración y de dar un sentido a todo, ¿vale? Son amenazas a lo que tenemos que entender, ¿vale? ¿Qué tampoco ayuda? Tampoco ayuda a hacerse preguntas de reproche, de culpa, de por qué Dios ha querido esto para nosotros, de por qué no estamos siendo castigados así, de qué hemos hecho para merecer esto. Ese tipo de preguntas que además no tienen respuesta, no vienen nada bien. Nos meten en un círculo muy difícil de salir. Nos meten en un círculo de negatividad, de queja, de protesta, de frustración, de impotencia, nada bueno, ¿vale? Sí ayuda a hacerse preguntas constructivas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para reconstruir mi casa? En el caso esto se ha estudiado mucho después de huracanes, terremotos, volcanes, etc.
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para ayudar a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a mis seres queridos en esta situación? Esas sí son preguntas que ayudan, porque son preguntas que te llevan a la acción y que te ponen en situación de aprendizaje. ¿Vale? Bien. Esta es una escala, la escala como medimos nosotros cuánto ha crecido alguien, qué nivel de crecimiento postraumático hemos tenido después de una situación. He cambiado la escala de valores de mi vida, las prioridades. Como os voy a dejar la presentación, tenéis ahí, estas son tal cual todas las preguntas que se suelen utilizar, el cuestionario más utilizado, ¿vale? Iba a ir despacito leyéndolas, pero no, porque me quedo sin tiempo, ¿vale? Las tendréis. Vamos a hablar ahora un poquito de sentido, de cómo dar sentido, ¿vale? El sentido en psicología tiene dos dimensiones. Entendemos el sentido de la vida, ¿vale? Cuando decimos que una vida tiene sentido, que mi vida tiene sentido. Una primera dimensión de satisfacción con mi vida tiene sentido cuando me gusta, porque noto que mi vida está llena, que es valiosa, que es estimulante, que me apetece levantarme cada día porque me he emocionado. Bien, esa es una dimensión de sentido de la vida, un indicador de esto. Y la otra dimensión es cuando mi vida tiene una misión, un propósito, unas metas, cuando yo me planteo hacer algo y sé que eso es lo que da sentido a que yo esté vivo, cuidar a mis hijos, cuidar a las personas a las que atiendo en el trabajo. Yo tengo algo que hacer en la vida. Soy importante para alguien en la vida, para algo, ¿vale? Estas dos dimensiones son importantes. Comprensión de la experiencia dentro de un contexto más amplio, satisfacción vital, por un lado, y objetivos, propósitos vitales, una misión hacia cuyo logro la persona orienta sus esfuerzos, ¿vale? Bien. Los ítems para medir el sentido de la vida reflejan estas dos dimensiones. Generalmente me encuentro completamente aburrido o exuberante entusiasmado y yo voy poniendo numerito. La vida me parece completamente rutinaria o siempre emocionante. En la vida tengo ninguna meta, muchas metas y anhelos definidos. Cada día es exactamente igual o siempre nuevo y diferente. Pues ya vais viendo, ¿no? Van alternando las dos dimensiones. Si pudiera elegir, nunca habría nacido o tendría otras 9 vidas iguales que estas, 9 o las que sean. Después de retirarme, holgazanearía el resto de mi vida, haría cosas emocionantes que siempre deseé hacer. Bueno. ¿De dónde viene el sentido? ¿Qué fuentes distinguimos para intentar dar más sentido a nuestra vida o a una experiencia? Dos tipos de fuentes de sentido. En las situaciones podemos encontrar un sentido provisional, un sentido inmediato de esa situación, o un sentido último. Ahora vamos al último. Sentido provisional. ¿Dónde encuentro sentido a lo que estoy viviendo aquí ahora? ¿Dónde encuentro sentido a trabajar en la residencia durante el confinamiento? Por ejemplo, veo sentido cuando veo respuestas positivas en las personas a las que yo atiendo. Cuando veo que efectivamente están bien, que se están cuidando, que no se están contagiando, o que si se contagian yo las puedo aliviar. Eso es una fuente de sentido, ver que hay gente que se está beneficiando de lo que yo hago. Por eso, la ola de generosidad, porque necesitamos darle un sentido a lo que estábamos viviendo. Sentirse útil, colaborar al bien común, ayudar a los demás da sentido a nuestra vida. De hecho, estamos tan bien hechos que sin el servicio al otro no podemos alcanzar la felicidad. Somos seres sociales, por definición. Uno no puede ser feliz él solo. Tiene que tener esa dimensión del el otro, ¿vale? ¿Cuándo más encuentro sentido? Cuando me siento unido a otros, me siento parte de un grupo, siento porque estoy con ellos en lo mismo, intentando lo mismo. Cuando esa situación noto que me está haciendo crecer y madurar, que yo voy cambiando, que ya no soy quien era antes, que voy siendo mejor, que me reconozco mejor. Cuando tengo la oportunidad de actuar según los propios valores,
o descubrir valores nuevos que antes quizás no tenía y no me había planteado, y resulta que me motivan ahora especialmente. Cualquier situación que sea una oportunidad para practicar mis valores y ponerlos en ejecución es una actividad que me aporta sentido, ¿vale? Y cuando me siento libre y capaz de decidir. En este caso, fijaros, sentirnos libres encerrados en casa, en el confinamiento, o capaz de decidir, pues siempre tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Al final termino con unas preguntas por si queréis darle una vuelta a esto del crecimiento del sentido. Esta parte de sentirme libre, no sé si sabéis, seguro que sí, pero el padre del sentido y de la logoterapia es Viktor Frankl, que es un señor que estuvo prisionero en los campos de concentración, prisionero en Auschwitz, ¿vale? Y esto del sentirse libre y capaz de decidir lo aprendió allí. Es decir, hay muchas maneras de estar prisionero en un campo de concentración. Y dentro de un campo de concentración yo puedo tomar decisiones. Hay muchas, no las puedo tomar, pero otras sí. Os pongo un poema, ¿vale?, que os va a sonar. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Vale? Este poema recoge esto que estamos diciendo y ya supongo que sabéis, es el poema que leía y releía Nelson Mandela cuando estaba encerrado en su celda. Y soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Eso no me lo quita nadie. ¿Vale? Son un poco las fuentes de sentido provisional y, por último, las situaciones también, estas situaciones traumáticas, no solo tengo que encontrar un sentido en la situación, sino que hay preguntas que van más allá de la situación. La situación es una excusa u oportunidad para reflexionar más, para hacernos lo que Viktor Frankl llamaba las grandes preguntas. Las grandes preguntas sobre ¿para qué estoy vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo quiero vivir la vida? ¿Cómo me enfrento a la muerte? ¿Qué actitud quiero tener? Estas son las grandes preguntas sobre la vida y la muerte. La muerte la hemos tenido aquí, muy cerquita, todo este tiempo, y la seguimos teniendo, ¿vale? El concepto de la sociedad actual, igual nos ha revuelto también. La naturaleza humana, hay que ver cómo somos, para bien, para mal. La relación con la naturaleza es una de las primeras cosas que se empezó a plantear cuando estábamos confinados y vimos cómo cayó la contaminación, cómo renacía tanta vegetación. Bueno, pues otra posible pregunta por donde mucha gente ha empezado a andar por ahí, ¿no? El valor del contacto, de la presencia, del abrazo, la necesidad de trascendencia. Esta pandemia, si algo nos ha obligado, es a un poco de trascendencia más de la habitual, a un poco de separarnos de la realidad inmediata para pensar y hacernos estas preguntas y darnos algunas respuestas, ¿vale? O, por ejemplo, preguntas sobre nuestra propia vulnerabilidad y cómo me vivo yo ahora. Yo no sé vosotros, ya os he contado que yo sí me viví muy vulnerable al principio. Y esta ha sido una de mis tareas y una de mis preguntas. ¿Pero a mí qué me ha pasado? ¿Y cómo me fortalezco? ¿O cómo abrazo mi vulnerabilidad? Igual yo ya voy siendo más sensible, no sé, más delicada, no lo sé, todavía estoy ahí. Pero me reconozco y lo admito, lo acepto, pues con humildad. Siempre he sido la que he podido con todo y de repente no, pues con humildad y con una nueva identidad de persona vulnerable, que era muy nuevo para mí. Bueno, estoy exagerando. Termino con invitación para reflexionar, porque yo creo que estas son las preguntas que nos
nos pueden ayudar. He cambiado en algo después de la pandemia, he descubierto algo nuevo en mí y en los demás. He aprendido algo sobre la vida, sobre la sociedad, el hombre, el dolor. He ayudado a alguien, me he sentido útil. Y un poco más grandes he puesto las que me parecen más interesantes, no tanto la evaluación del pasado, sino la del futuro, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Todavía queda mucho por hacer en la pandemia, mucho. Y hoy estábamos comentando una noticia que estábamos leyendo que, mira, en Madrid hay 8 posibles casos de la viruela del mono. Digo, bueno, pues otra. Vamos a suponer que la viruela del mono no va para adelante. En COVID solo queda mucho por hacer. Hay mucha gente dañada, hay mucha gente alterada, hay mucha gente crispada todavía. Estamos todavía afectados por lo que hemos vivido. Ha sido muy gordo. ¿Qué actitud decido tener? Aquí lo del soy el amo de mi destino y el capitán de mi alma. ¿Qué actitud decido tener? ¿Qué discurso elijo? ¿El discurso de todo es una porra? ¿El discurso de todo se hace mal? ¿El discurso de que hay que ver? ¿O el discurso de voy a fijarme en otras cosas, voy a aportar algo de paz, voy a intentar serenar? Esa foto, que la veréis fatal, porque mis hijos son unos frikis de Harry Potter, y esos son los dementores, que son unos seres que absorben la esperanza y las ganas de vivir de la gente, ¿no? Porque ¿elegimos ser dementores o elegimos ser personas que aporten? Y pues como la peluquera de nuestra investigación, ¿no? Que resulta que podemos serenar a los demás, apoyar, escuchar. Bueno, ¿qué valores personales o sociales puedo cultivar en esta situación donde hay tanta gente necesitada y nosotros tenemos tanta formación, ¿no? Y ya está, ahora sí ya. Muchas gracias.